sabemos, todos los cubanos sabemos, si no olvidamos la historia, que la República se fundó el 20 de mayo de 1902. Se funda la República de Cuba con el gobierno de don Tomás de Estrada Palma, bueno, que sabemos que fue una figura muy controvertida, pero que bueno, era un hombre de su época, y no hay que olvidar que cuando se estructuró el Partido Revolucionario Cubano, que Martí lo creó y lo estructuró, uno de los hombres grandes de confianza que Martí enmarcó en su partido fue a don Tomás de Estrada Palma. Estrada Palma. De Estrada Palma, que fue de 1902 a 1906, porque el problema es que se trató de reelegir y el partido opositor, el Partido Liberal, liberales, protestó y ahí intervinieron los norteamericanos. Mira, el 4 de diciembre de 1902, en Ciego de Ávila. En Ciego de Ávila. Dice aquí, en la Cámara de Representantes es aprobado, no, pero esto es ya en La Habana, en la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes es aprobado proyecto de ley en que se autoriza a la Compañía Nacional de Teléfonos para establecer en Cuba un sistema completo de comunicaciones locales y a largas distancias con sus señales eléctricas complementarias. O sea, que quiere decir que el 4 de diciembre de 1902 ya se aprobó la ley para que la Compañía Nacional de Teléfonos, para establecer en Cuba un sistema de comunicaciones locales a larga distancia, el teléfono. Hay que ver que eso para ser establecido en 1902, un país ¿no? ¿Cómo que un país que casi que recientemente se había liberado de España? Dice, 23 de octubre de 1903. Claro. El ayuntamiento remite al obispo de Santiago de Cuba exposición de los presidentes de asociaciones solicitando el relevo del cura de este pueblo. Dice, 11 de julio de 1905, el veterano de la guerra de 1985, don Gaspar Arredondo Miranda, funda el periódico El Pueblo. Apareció durante 55 años y es una valiosa fuente de información para conocer la historia de la ciudad, de la provincia y del país. Fue clausurado en 1960 por el gobierno de Fidel Castro. El ayuntamiento se dio lectura a 2 telegramas del señor gobernador de la provincia, recibidos anoche y hoy respectivamente. El primero traslada a otro de la Secretaría de Gobernación, señor Montalvo, fecha 29, comunicando que la Comisión del Gobierno Americano ha dispuesto la intervención provincial de la isla. Allá aquí, en la cronología ya se habla de la intervención. La intervención, Mira lo que dice. Y esto es un documento sacado, esto es un documento muy antiguo. Fue de esa época. De los libros del ayuntamiento se habla de... En el ayuntamiento se leyó una carta del jefe de servicio de higiene. Esto fue el 8 de junio de 1907. La carta era del 7 de junio manifestando que va a alquilarse un local en la zona de tolerancia. Es lo que hablamos de la prostitución, de males sociales. Males sociales, sí, se dice que... Bueno, pues aquí estamos hablando de aquí se habla de la prostitución. Referente a eso, ¿no? Una ley, ¿no? Te voy a decir. Manifestando que va a alquilarse un local en la zona de tolerancia. La zona de tolerancia se era la zona de las prostitutas. A fin de evitar que las meretrices tengan que acudir al hospital, que solo tienen autorización para salir 2 horas diariamente a sus compras, pobrecitas. Bueno, hay que ubicarse en la época, ¿no? En cuanto a las pobres, tenían nada más que 2 horas para salir a hacer sus yo compras no sé, y demás. Yo tengo más referencia porque yo soy de La Habana y de lo que me cuentan, ¿no? Eso lo había en todas partes en Cuba, o sea, en todas las ciudades había su zona de tolerancia. No sé, lo que pasa es que no hay una cronología completa. Lo que no sé en La Habana, cuántas horas le daban, ¿no? Y ahí sí te la debo porque no sé en La Habana qué tiempo le daban a ella para... Pero sí sé que en La Habana había una vigilancia muy estricta. En 1907, a los obreros que construyen el Central Stuart se les adeudan 3 meses de trabajo y se declaran en huelga. El día 11 les pagan y regresan al trabajo. 3 meses, que aquí en Miami, en una factoría, en una quincena no se le pague. La que se arma, lo que se forma es la que se arma es fuerte. 3 meses. En 1908, Charles Mabun, la época de... Todavía estamos en la época de la intervención. Sí, estamos todavía con los americanos metidos. Estamos con los americanos metidos. Y por la noche en Ciego de Ávila, una manifestación de más de 1000 personas recorren las calles de Independencia. Independencia es la calle principal de Ciego de Ávila. ¿Ciego de Ávila? Sí.
Abraham Delgado Libertad y Fernando Callejas. Ahí en Fernando Callejas vivía yo. ¿Vives ahí? Sí, pero no en esta época. Bueno. Yo nací mucho después. No, yo sé, No, me imagino. Yo no soy tan vieja. Si no, realmente me tienes que decir el secreto. No, Abraham Delgado Libertad como protesta porque la compañía del Central Aguayal debe, señores, 7 meses de jornales, 7. 7. Aquellos protestaban porque llevaban 3 meses sin cobrar y estos llevaban 7 meses a unos 200 obreros. 7 meses. Ajá. Pero bueno, pues cuando empezó la República también, muchas cosas como tú has contado, de 7 meses sin pagar, 4, de yo, las cosas tan, para mí me parece Bueno, algo tan ellos se terrible. metieron una semana. Una fíjate. semana. No, una semana de protesta, Claro, de huelga, hasta claro. que obtuvieron los pagos atrasados. Claro, por supuesto, Los claro. pagos atrasados. Claro, interesante. Entonces, Pero venían otros gobiernos, otros presidentes. vino José Miguel Gómez, José de Miguel 1909 a 1903. Sí, un poco ya yo hablé de José Miguel Gómez, ¿no? Sí. José Miguel Gómez, desafortunadamente, dicen que las condiciones que había en Cuba en general no eran buenas cuando gobernó José Miguel Gómez. Y él, desconozco, vea, otro tipo de medida que haya tenido algún impacto social positivo. Desgraciadamente el gobierno de él se conoce más por el problema de la rebelión de los independientes de color, ¿no? Hubo Una guerra, mucha prostitución. sí, hubo prostitución, a él se le gusta en el gobierno de los incrementos del desempleo, de la prostitución, del analfabetismo. Y más allá de esos males sociales, ¿no? Lo que, repito una vez más, fue ese problema de esa guerra que fue racial, social, que desgraciadamente fue sangrienta y bueno, marcó mal ese gobierno, ¿no? De José Miguel Gómez. Un periodo que ya no. Que bueno, parece que en José Miguel Gómez no hubo ese problema de querer reelegirse, sino que parece que cumplió su mandato. Cumplió su mandato. Y a pesar que tuvo esa cosa de los independientes de color, que fue una cosa muy convulsa en toda Cuba, que fue en casi toda Cuba, mi familia paterna, que era de Oriente, ahí fue particularmente, en Oriente fue particularmente dura esa etapa. Y 1910, Ajá. José Miguel Gómez, ¿no? Sí, ahora viene el otro. Ocurrió algo en Ciego de Ávila que fue muy importante. Ya. El 1 de agosto de 1910 se inauguró el primer teatro que tuvo la ciudad. Qué A bien. partir de ahí empezaron a venir artistas de todo el mundo, artistas famosos de Europa, Italia, Francia, España. Mira para eso. Venían también de México, de Argentina. Sí, porque la gente Venían a tiene, actuar en este teatro y yo. porque la gente tiene siempre el concepto, ¿no? De que siempre en los países, igual que en Cuba, solamente venían a La Habana, Santiago de Cuba, o sea, o a los grandes teatros de provincia. Pero Ciudad Ávila tuvo un movimiento cultural Sí, a partir de sí. 1910, un movimiento cultural intenso, no por lo que estoy viendo gracias ahí. a este señor, don Vicente Iriondo de La Habana. Una figura muy interesante, él era español, Sí. pero se radicó en Ciego de Ávila. Y don Vicente, aquí hay un trabajo en esta cronología independiente, una investigación sobre don Vicente Iriondo de La Habana. Qué interesante Está personaje. está en este tomo también. Ciego de Ávila hay un ilustre que es el segundo capítulo de este primer Sí, eso son 13 capítulos. se verá más adelante Sí. en su de esas etapas. vamos Pero a ir bueno, viendo es eso. muy importante el Teatro Iriondo porque a partir de aquí comienza un movimiento cultural intenso en Ciego de Ávila. Y mira, aquí Interesante. hay un pariente tuyo. Ajá, sí, María. Dice, 29 de junio de 1913, el aviador Domingo Rosillo. Oh, sí, claro. ¿Ese era pariente tuyo? Sí. A lo mejor, No lo era. ¿verdad? Pero esa es otra historia que no. El aviador Domingo Rosillo Domingo efectúa el Rosillo. primer vuelo visto en la ciudad de Ciego de Ávila, Sí, sí. en un potrero donde luego sería el reparto Manrique. Ahora viene aquí, el diario Pueblo publica el informe del registro de población. Mira, Ajá. varones, había más hombres que mujeres. Es raro porque siempre hay una Varones mujer. blancos. Sí, Bueno, porque- aquí sí, ¿Eh? aquí había más hombres que mujeres. De la raza blanca había 15.669 hombres. De la raza blanca había 10.639 mujeres. Ya. De la raza negra había 3.000, fíjate qué poquito, ¿eh? 3.345 hombres. Ajá. Sí. Y 2.506 mujeres de la raza negra. La época de García Menocano era una época interesante, digamos, porque aunque ya debido a la Primera Guerra Mundial, ya hacía varios años que en Cuba había un desarrollo económico bastante notable, producto precisamente de los precios del azúcar, el problema de la guerra y eso. Digamos, siempre el problema de la corrupción siempre ha seguido, es como una sombra, ¿no? Que siempre está detrás de todos los gobiernos, pero si se quiere en Menocal hay cierto balance también positivo.
ese balance positivo viene dado ante todo por una cosa muy importante en cualquier nación, que es el establecimiento de una moneda sólida. En este caso, durante el gobierno Menocal, se estableció el peso cubano como moneda ya oficial, como moneda estable para el intercambio y para todos los negocios que se hacían en Cuba. La prosperidad de Cuba en ese momento fue bastante notable. Por ejemplo, los que son de La Habana saben que en esa época fue que se empezaron a construir o se construyeron todas esas fabulosas mansiones que hay en el Vedado. O sea, esa es una etapa que, eso es algo que todavía está ahí, que se refleja la prosperidad de esa época. Hay que decir también, por otro lado, que aunque había prosperidad, había un problema con esto, que la economía siempre seguía estado basada en el problema del azúcar. O sea que dependíamos mucho de la producción azucarera. Y eso, si bien en un principio fue bueno y trajo, digamos, cierto nivel de estabilidad económica, por otro lado, tuvo un gran problema, que hubo una especie, digamos, como de cierta sobresaturación del mercado. Hubo ahí problemas, precisamente por el problema de los precios del azúcar. Entonces, ¿qué ocurrió? Que eso llegó a un momento que se produjo un crack bancario. El 23 de noviembre de 1914 se inicia huelga en Ceballos por negarse la Stuart Sugar Company y su administrador, Mr. Davis, a pagar 23,000 pesos pendientes en concepto de jornales. Oye, pero los americanos no le querían pagar, entonces pero esa época estaba en candela. A la gente en los centrales azucareros no le querían pagar. ¿Cuánto? Bueno, cuando yo estaba en Cuba, sí, en la época en que todavía había transporte, porque ahora prácticamente no hay transporte. Sí, me han contado. Hubo una época en Cuba que cuando más o menos estábamos en el pico de las relaciones con la Unión Soviética, todo estaba bien y había transporte, más o menos. Nunca hubo una época floreciente en el transporte de Cuba, pero bueno, más o menos tú cogías un carro de aquellos de lanchar, aquellos carros viejos, lanchar, sí, se demoraba, se llenaba, apretaba a la gente. Yo no me acuerdo cuánto costaba no sé. Era 10 pesos, creo. Cuando estoy hablando de una época de... No, y 10 pesos era pagar dinero. Dabas 10 pesos y se consideraba. Iban 3 adelante y 4 atrás. Sí, sí. Y eran 2 horas. De Ciego de Ávila a Camagüey eran 2 horas. 2 horas. Hasta Camagüey. Yo creo que eran 2 horas. Bueno, yo estaba en Camagüey, pero no sé las distancias. Bueno, en 1916, sí. El 30 de marzo de 1916, 4 jóvenes de Camagüey efectuaron la primera excursión automovilística de Camagüey a Ciego de Ávila. ¿Tú sabes cuánto se demoraron? ¿Cuánto? 7 horas. Bueno, imagínate. Era un fotingo, sería, me imagino. No, claro, pero claro. Que, mira, ¿tú sabes cuándo se puso la primera piedra para el asilo de ancianos que te dije? Ajá, ¿cuándo fue eso? Eso fue el 3 de diciembre de 1916, la primera piedra. La primera piedra. 1916, fíjate cómo era el progreso del pueblo, al año siguiente, ajá, 3 de diciembre a fines de 1916. Ajá. O sea que en un año se construyó el asilo de ancianos. Se inaugura el 12 de octubre de 1917, el año siguiente. En edificio recién construido, un costo de 11,264 pesos con 26 centavos. O sea que fue rápido. Fue rápido, un año. Un asilo que requiere... Un asilo no es cualquier cosa. Mira, en Ciego de Ávila, después de 1959, ajá, y no sé exactamente en qué año, comenzó a construirse, cuando la revolución, un edificio de 12 plantas. Yo estaba entonces en Ciego de Ávila, yo salí de Ciego de Ávila en 1985, me fui a vivir con mi esposo para Camagüey. Bueno, comenzó a construirse un edificio frente al Parque Martí, de 12 plantas. La gente le llamaba el 12 plantas, y después le empezó a llamar el 12 años, porque pasaba el tiempo y no lo terminaban. Ay, Dios mío. Se demoró muchísimo ese edificio en terminar su construcción. Pues este asilo de ancianos, al principio del siglo. Al principio del siglo, en un año ya tenían el asilo de ancianos. Sara Bernal, ¿sabes quién es Sara Bernal? La famosa actriz. Ajá. Fue una famosísima actriz, Sara Bernal, de teatro. Sí. Sara Bernal era... Bueno, pues tú sabes cuando ella estuvo en Ciego de Ávila, el 5 de marzo de 1918. Yo no sabía que Sara Bernal había estado en Ciego de Ávila. El 11 de junio de 1918, el pueblo publica Café Cantante, el título. Sí, Café Cantante. En vano han sido los clamores de la prensa avileña contra el acuerdo unánime del ayuntamiento de autorizar los inmorales cafés cantantes. Seguramente daban mucho dinero. Sí. Estos centros de orgía y libertinaje siguen abiertos.
dice Imagínate la tú. nota, siendo para ellos letra muerta de decretos y disposiciones que sobre la prostitución y la psicalipsis se han dictado. Ciudad polifacética, cosmopolita, había muchos chinos en Ciego de Ávila. Qué bien. El 15 de octubre de 1919 en la calle de República se inaugura el Club Republicano Chino. Qué bien. La cultura china es uno de los grandes aportes para mí de lo que fue la inmigración en Cuba, ¿no? Todos los inmigrantes aportaron muchísimo. Pero para mí, los que le una nota muy particular a Cuba, en muchas de sus cosas, ¿no? Vino por la inmigración de los chinos, ¿no? Por los negocios, Sí. por los barrios chinos que tenían, por los servicios que prestaban, que eran muy peculiares. Los chinos le daban un color especial, ¿no? Hay un cuento Sí, a todo Cuba. que no es verdad, es un cuento de Un cuento chino. Sí, hay un cuento que dice que llegaron unos chinos inmigrantes a Ciego de Ávila Ajá, y estaban buscando trabajo, como todo inmigrante, cuando por supuesto. nosotros los inmigrantes, Todos nosotros. los inmigrantes cuando llegamos a un país, pues lo primero que hacemos es buscar trabajo. No, hay que hacerlo. Y fueron a un lugar ahí y dice, hay un chino ahí afuera que está buscando trabajo. Dice, yo no Ajá. tengo trabajo, lo único que tengo es para vender maní. ¿Sabes que los chinos en Cuba vendían maní? Sí, sí, en una época sí. Dice, no importa, Ujú. no importa. Lo que quiere es trabajo. Dice, bueno, dile que pase y vamos a explicar. El chino parece que hablaba español, porque Sí. dice, lo único que tú tienes que hacer es, esta noche va a salir un paisano tuyo, otro chino, Otro chino, sí. y tú vas detrás de él y te fijas lo que él hace y dices lo mismo. Ok, Y salieron esa noche ellos dos, un chino iba adelante, otro detrás. imagínate. Y el de adelante decía, manito tao, y el de atrás decía, lo mismo, oh. Se dice, Es un cuento dilo, mío. Aquí veo que en 1919 aparece lo que fue la competencia del famoso diario El Pueblo, que se llamó La Región. O sea, era otro Aparece periódico, ¿no? Otro periódico, pero surge ahí el 20 de octubre de 1919. Aparece el primer número Ya. de Enrique García Pérez y se publicaría durante 42 años. En estos apuntes para la cronología de Ciego de Ávila sigue una Ujú. información detallada Sí. e importante para Sí. los registros de la ciudad y de Cuba. Ajá. ¿Y qué aspecto fue eso? Mira, aquí Ujú. hay un artículo, dice Estado Industrial y Comercial de Ciego de Ávila en 1921, que está interesantísimo. Me imagino. Y esto fue publicado 7 de enero de 1922 en el periódico El Ujú, Pueblo. ujú. Y ese artículo, bueno, está copiado aquí. Sí, y mira cómo hay notas del registro industrial. ya veo, sí. Fíjate, Ujú. la cantidad de almacenes de víveres que había. Almacenes de víveres. 25. Ah, En 20. ese año, estamos hablando de 1922. O sea, 1922, 25 ¿cuánto? almacenes. 25 almacenes. 25, 7 de enero de 1922. Había. 22, sí. Bueno, es todo. Sí, es muy largo, ¿no? Es muy extenso. Ya tenía Pero su bueno, lugar. yo observo ahí la lista, ¿no? Hay una Tiendas lista. mixtas, ¿tú sabes cuánto había? 148. 148 tiendas En mixtas. 1922. Wow. Había 18 panaderías, 18 panaderías. 22 farmacias. Bueno, toda una lista. Mira acá. Alfredo Saya fue. Sí, ya Alfredo Saya es otro periodo, ¿no? Él estuvo 4 años. Bien. Sí, ¿Qué- sí, qué sí, me- él estuvo ¿Qué me bien. dijiste de Alfredo Saya? Bueno, Alfredo Sayas hay mucho que hablar. Vamos a esbozarlo, pero realmente Alfredo Sayas merece un... Sí, esbózalo para poder. Bueno, Alfredo entonces, Alfredo Sayas en general, o sea, a mí me gustaría profundizar más adelante en esto, ¿no? Porque para mí, bueno, no lo digo yo, lo dicen los que estudian esta etapa de la historia de Cuba, es que es la etapa que empiezan a manifestarse y a florecer, en primer lugar, los movimientos estudiantiles y los movimientos obreros. Cuando yo llegué a esta ciudad de Miami, Ujú. en el año 2006, 2006, ¿no? después de haber enviudado en Ujú. España, Sí, yo venía con la idea de publicar estos libros, estos libros que son las obras completas de mi sí, esposo. soy tu esposo. Y conocí aquí a un señor ya muy mayor, que ya murió, un escritor llamado Cebrián de Casada, lo conocí en una guagua. Y empezamos a hablar, yo le hablé de mis libros y él me introdujo un poco en el mundo cultural de esta ciudad, pero yo estaba recién llegada Claro, y yo estaba trabajando, compilándolo todo claro, para... Entonces me habló de que en la FIU sí, estaba, creo que de rector, sí. Maydique. Creo que ¿Sabe está. algo de eso? Sí, yo Que ya se retiró. ellos hablan muchísimo de Si Maydique. hay alguien de Ciego de Ávila en la FIU, Maydique. No Sí, sé. Maydique sí, creo que fue como decir ahora padrón.
algo Mira, así, ¿no? No esa conozco, familia- yo más bien conozco la etapa de Padrón, que es la que estoy entonces, ahora, ¿no? Me dijo, si tú lograras interesar a Maydique. Maydique para que te apoyara en esto de la publicación de tu libro, Sí, pero no Maydique. lo conseguí, nunca pude tener una entrevista con él. Pero Maydique dicen que fue una figura aquí muy importante. Muy Cuando importante. yo llegué, creo que estaba Maydique todavía. Yo llegué más o menos un poco en tu época. Cierta diferencia. A fines del 2006 Sí, llegué yo, pero te estoy hablando ya después posterior, 2008. sí, porque te tuviste que 2009. establecer y tuviste después que darle prioridad a otras cosas. Sí. Pero sí, Maydique, bueno, Maydique es una figura Bueno, aquí que- mira, te voy a hablar Tú puedes de esa conversar persona. aquí con personas que llevan años aquí y te van a dar información. Pues yo he oído de él, pero me parece que si nos acercáramos a alguien que vivió más esos años, pues Maydique. Yo no logré porque estaba en mi camino Por supuesto. que claro. yo publicara por mí misma estos libros sin el apoyo de nadie. De nadie, por supuesto. Claro. Era una experiencia que yo tenía que vivir y Claro yo me que no. alegro de que fuese así, Claro. me alegro. Pero bueno, Cebrián me dijo, si tú consiguieras eso, que te apoyara, entonces era un montón de papeles, de archivos en la computadora y todo eso, manejar eso no fue fácil, pero bueno. No, claro. Estaba en mi camino, pero hay muchas notas en esta cronología de Maydique. Maydique es un reparto de Isidro de Ávila. Entonces, el 9 de mayo, te voy a leer todo lo que viene de Maydique aquí, Ujú. por si este video lo ve el señor Maydique, sepa que aquí hay notas en esta cronología de Isidro de Ávila. Sí, puede ser interesante De- porque a lo mejor puede que tenga de algún tipo de Maydique. parentesco. No sé, eso no lo sé. Sí. Dice, 9 de mayo de 1922 aparece primer número del periódico El Heraldo, Geraldo. dirigido por el representante Modesto Maydique. Era representante, ¿no? Bueno, este es un familiar de él, ¿no? Sí, entonces, no, digo, ese Este era señor. representante. Ah, representante, en Cuba me refiero. Sí, Sí, era. sí. Y aparece el primer número del periódico El Heraldo, dirigido por el representante Modesto Maydique. Sí, era un representante. Bueno, Muy interesante. hay más notas más adelante Ajá. sobre Maydique, pero esta es la que me viene a la mano ahora en la época que estamos tratando Sí, de Alfredo Alfredo Sayas. Sayas. De Alfredo Sayas. Mira, una nota interesante porque Alfredo Sayas tuvo sus 4 años, se portó bien, Parece no se que sí. quiso reelegir, Parece que esto fue hizo lo mejor que pudo porque cada cual hace lo mejor que puede Claro. y sabe. Llegamos al monstruo Machado, porque tiene una fama el pobre Machado. Eso también, lo que es Sayas. Gerardo Machado. A mí me parece que Sayas y Machado requieren un análisis casi conjunto. Porque un poco que Tampoco lo hizo tan mal. las organizaciones que se crearon en la época de Sayas, Sí. esas organizaciones van a tener un papel muy importante en lo que es el gobierno de Machado. Que bueno, ya eso requiere un análisis un poquito más. O sea, voy a quizás más. Vamos a hablar de esto un Aquí poco ya más la historia de adelante. Cuba se empieza a complicar a partir de Machado. Yo creo que sí. Y se empieza a recrudecer la rabia, la violencia, Sí. hasta que todo se va encaminando a todo lo posterior. A todo lo posterior. Todo lo posterior Sí. que nos tiene a ti y a mí aquí en la ciudad de Miami, hay mucha Exacto. gente En otras por partes ahí del en mundo. otras partes del mundo, cuando Cuba nunca fue un país de emigrantes, sino de inmigrantes. Cuba era un país no de emigrantes, Cuba era un país de inmigrantes. De inmigrantes, ¿qué fue lo dije al revés? No, lo dijiste muy correctamente. dije bien. No, yo lo hago para oírme yo. Ah, para reafirmar lo que yo dije. Sí, para reafirmar. Cuba era un país de inmigrantes, Totalmente. igual que Venezuela. El 19 de julio de 1925 comienza a regir en Cuba la hora oficial única, la del Ujú. meridiano de Greenwich. Oh, qué bien. El 19 de julio de 1925. Muy bien. La guagua. Tú sabes que la guagua es un término de Canarias, ¿no? Porque Sí, en Canarias también se dice guagua. Canarias se llama, dice Así guau. que eso no es cubano, eso No, viene es- de allá y fue adoptado Es español que el canario, es un término de Canarias, Incluso el acento de los cubanos se dice, yo nunca he estado allí, de los camagüeyanos. que deriva de los canarios. Dice que el acento de nosotros los camagüeyanos se parece de los canarios. Que acuérdate que yo viví en Canarias. Dicen Un que año, sí, yo viví dicen un año que en sí, que es Canarias. muy parecido. Y no, sí nos parecemos. Sí, parece. nos parecemos. Y la guagua es un Lo que término. pasa es que hablando como los locos, Sí, ha pasado el tiempo sí. y ahora hay generaciones y generaciones que han venido saliendo de Cuba. Claro.
en 55 años. Imagínate. No hablamos igual. No. Las últimas generaciones hablan de una manera que Diferente, ya. los extranjeros cuando oyen dicen, tú no hablas cubano. Exactamente. Cuando me dicen, pero tú no hablas cubano, y digo, claro, Claro. yo hablo cubano. Lo que pasa es que yo soy del centro de la isla, yo soy camagüeyana. Claro. Pero tampoco. Bueno, En todo- La Habana se hablaba Sí, diferente. como se habla ahora. La gente de las últimas generaciones, esa forma de hablar, oye, Sí, sí, porque hay- eso no sé, yo no recuerdo que se hablara así. No, porque hay un... mira, ya esto es otro tema. Eso es El otro pro- tema, el problema de la digo, el hablando problema- como los locos. Sí, el problema de las lenguas. Toda lengua es una estructura viviente, eso lo sabemos todos. Y todo lo que es una estructura viviente cambia y se transforma. Ujú. Eso es natural. Sí. ¿Qué pasa? Que como han pasado, porque ya desde 59 son generaciones, no es una ni dos, son varias generaciones las que se han ido emigrando, se han ido a otros países y es inevitable que como han establecido en otros países su residencia, reciben influencia de ese país. Entonces ya el hablar cubano es bien diverso. Porque aparte de la transformación interna que tienen, Hay una característica que sí es regional. En No, Santiago claro. de Cuba, pero desde toda la Sí, no. vida. En Santiago de Cuba no se habla igual que en no, Camagüey, ni que La Habana. y en La Habana tampoco. No. La gente del occidente hablan como no pronuncian por ejemplo, la R, ¿no? No Sí, pronuncian la- más o menos, depende, algunas veces. Pero eso Bueno, se eso- ha ido hipertrofiando Claro, sí. con el tiempo, Sí, claro. y también en la entonación, ¿no? Eso. Pero ¿qué pasa con el cubano? Eso lo dice una persona bastante conocedora de esto. Como el cubano se ha ido para España, se ha ido para China, se ha ido para todos lados. Ya el cubano de nosotros, Ha cambiado. no, es que está teñido de ese país. Sí, pero los que no se han ido, que están allí, vienen para acá, están hablando de una manera Sí. que hace No, es verdad. 5 generaciones atrás No. no se hablaba. Ya se venía en el occidente de la isla Sí. hablando, por ejemplo, no sé, dime una palabra así. No sí. se me ocurre, pero sí, hay cambios. Incluso hay dichos nuevos, Pero palabras se ha nuevas. intensificado eso y mucha vulgaridad, ¿verdad? Para mí, mi opinión personal, la Sí, vulgaridad hay algo de en eso. la forma Hay se ha algo. degenerado. Hemos Hay algo de eso. involucionado un poco culturalmente. Sí. Sí, hay algo de Quizás lo... el mundo entero ha evolucionado culturalmente. Sí, a mí me parece que eso es un fenómeno Y nosotros bastante... tenemos nuestra historia particular, nuestras... Pero te repito, el habla, en caso de nosotros, no sé de otros países, pero en el caso de nosotros, una persona, te repito, que conoce bastante estos temas lingüísticos, dice que el problema es que el cubano, como se ha migrado para tantos lugares diferentes, pues Ha entonces cambiado. ese acento, esa manera peculiar de nosotros hablar el español, se ha mezclado con lo del país que está. Te puedo decir por mí, yo no estuve tanto tiempo en Venezuela, pero como un momento que yo viví entre venezolanos, mis roommate eran venezolanos, daba clase en colegio venezolano, ya a mí se me estaba pegando A mí se me un pega. poquito A mí se me pega. del acento de ellos. Claro, llegué a Miami y recuperé el folclore.